Bueno, buenos días. Para nosotros como grupo, como la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, es un honor tenerlos el día de hoy en el em, webinar, ¿verdad? Que con un tema que definitivamente a través del tiempo, si bien es cierto, se han tenido logros, es un reto, se mantiene como un reto. Y FIGO, ¿verdad? Lo que habla de mortalidad materna es que aún todavía con todo lo que se ha hecho, es inaceptablemente alta. Se comenta, o si ustedes revisan las páginas de FIGO, de las diferentes federaciones, se habla de que la sepsis, ¿verdad? Que a pesar de que es la tercera causa, a ese es un tema que hay que trabajar un poquito más, ¿verdad? Y que en los objetivos de desarrollo, desarrollo sostenible en salud, es un tema que tenemos que tener como primera línea. La meta es buena salud y bienestar para todos, a todas las edades. Así que hoy tenemos un webinar donde hay excelentes exponentes. Sabemos que son de alta trayectoria y más en este tema. Son excelentes em, referentes en cuanto al tema, así que voy a presentárselos antes de iniciar el tema. Los currículum de cada uno de ellos para luego escuchar las exposiciones. Vamos a tener exposiciones de 20 minutos y posterior a que se presenten las tres, hacemos el tiempo de preguntas y respuestas. Perdón. Nuestro primer expositor es el doctor Claudio Sosa. Él es expresidente de la Sociedad de Ginecotocología de Uruguay, conocido muchísimo por ustedes. Él es consultor de OPS en este tema, en salud materna, integrante del Comité sobre el Impacto del Embarazo en la Salud a Largo Plazo de FIGO. Tiene un doctorado en epidemiología de la Universidad de Tulane y una maestría en salud pública de la Universidad de Carolina del Norte. El tema que él al que se va a referir es reducción de la mortalidad materna en América Latina, perspectivas de cara a los objetivos de desarrollo en salud. Posteriormente tenemos una invitada, pero de lujo definitivamente, que es la presidenta de FIGO, la doctora Ain Beatriz Kiara, sí, expresidenta de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Kenia, profesora titular del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Nairobi, expresidenta de la Alianza de la OMS para la Salud Materna, Neonatal e Infantil, asociaciones de profesionales de la salud, investigación e innovación. Tiene muchísimos reconocimientos internacionales en este tema, en salud del adolescente, mortalidad materna, pero todo lo que tiene que ser relacionado a este tema. Y en este momento, pues, a mucho orgullo, es la presidenta de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FI. Ella se va a referir a las iniciativas para la reducción de la mortalidad materna más allá de lo biomédico. Y ya para terminar, como dicen con broche de oro, el doctor Iván Ortiz, también muy conocido por todos ustedes, médico cirujano especialista en obstetricia y ginecología, máster en salud pública de la Universidad de Valle, expresidente de la FECOLSOL, expresidente de la FLASOC y actual vicepresidente de FI. Para terminar, el tema será los nuevos desafíos, cómo asumirlos en el área, en la zona de América Latina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la exposición del doctor Claudio Sosa. Adelante. Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder estar en este webinar de FLASOG y es un honor para mí estar con la profesora Quijara y el profesor Iván Ortiz. Vamos a hablar específicamente de lo que es la reducción de la mortalidad materna en las Américas, en Latinoamérica, y la relación y lo que se nos viene hacia lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Permítanme que voy a compartir las diapositivas. La idea es ver
en qué situación estamos o los mejores datos que tenemos más actualizados y en función de eso, bueno, plantear cuál sería nuestra situación al 2030 para ver cómo vamos hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir que básicamente primero vamos a hacer un recordatorio de lo que son las metas de la mortalidad materna en los ODS, tanto globales como regionales, los datos actualizados y tendencias temporales para poder prever cómo vamos hacia el futuro y estimar esta reducción, sobre todo lo que es la mortalidad materna regional al 2030. Recordando, ¿no?, que en el 2015 se propusieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay 17 metas globales adoptadas por las Naciones Unidas en ese año, y sobre todo pensando en el marco de desarrollo global para un mejor futuro y sostenible hacia 2030. Es decir, son metas que se proponen a nivel global para que todos vayamos hacia el mismo camino tratando de mejorar algunos de los indicadores. A nosotros específicamente nos interesa lo que es el punto 3, que es salud y bienestar, y dentro de este punto, el 3.1, que tiene dos indicadores, uno que es el 3.11, que es tasa de mortalidad materna, debería decir razón de mortalidad materna, seguramente sea un error de traducción. Ustedes saben que usamos muerte materna en el numerador y nacidos vivos en el denominador y no el total de mujeres embarazadas, por lo cual es una razón y no es una tasa. Y el segundo, que no vamos a hablar hoy, que es la proporción de partos atendidos por personal sanitario especializado, como otro indicador también que contiene este 3.1. Básicamente en salud y bienestar, acá en esta área de mortalidad materna, el objetivo es lograr reducir equitativamente la mortalidad materna a partir de ese año 2015, se había propuesto para los 15 años venideros hacia el 2030. Es un consenso que como objetivo mundial específico para tratar de reducir la muerte materna, y la idea es poner el objetivo final más allá del 2030, poner fin a todas las muertes maternas evitables. Sabemos que las muertes maternas, muertes obstétricas, son evitables la mayoría cuando hacemos intervenciones importantes, y por eso este es un objetivo importante, porque lo que necesitamos es acelerar los procesos para mejorar este objetivo, es decir, acelerar el avance que vemos que paulatinamente va mejorando, pero debemos dar inyecciones para lograr acelerar estos avances. ¿Y qué había propuesto esta meta global a nivel de OMS, a nivel global? Bueno, se propuso reducir la mortalidad materna, la razón de mortalidad materna global mundial, a menos de 70 por 100.000 para el 2030, es decir, cada 100.000 nacidos vivos tener menos de 70 por 100.000. Esto hay que entenderlo que es un promedio global, es decir, tomando todos los países, algunos con más, otros con menos. Bueno, este es un promedio de una propuesta que se quiere tener hacia el 2030. Hay una meta nacional, es decir, que ya sí a nivel país, que es complementaria, que dice que específicamente que debemos lograr que ningún país tenga esa razón sea superior al doble del 70, es decir, más de 140 por 100.000. O es decir, una global de 70 por 100.000 y una individual que ningún país de los que están a nivel mundial tenga más de 140 por 100.000 nacidos vivos. Simplemente, y esto para ver dos escenarios planteados al 2010, cuando se hicieron los datos en el 2015, y supongamos ustedes a la izquierda, permítanme usar el láser, tenemos aquí lo que vendría a ser países que tienen una razón de mortalidad inferior a 420 por 100.000, y bueno, pongámonos aquí a nivel global, y la idea es que a partir de 2010 esta se reduzca a 70 por 100.000. Obviamente países que estén por encima de esto requieren una reducción mayor, y países con menor entidad van a necesitar una reducción menor. Básicamente se planteaba que de 2010 hasta el 2030 debería haber una reducción global de 5 a 6% por año constantemente para lograr ese 70 por 100.000. Obviamente a la derecha no nos vamos a detener. Países que tienen más de 420 de razón materna, obviamente va a requerir un mayor énfasis, y bueno, a estos se les pide en forma individual que al menos lleguen a 140 por 100.000.
Esto sería 2023, estamos viendo en diferentes colores azul, más celestito estaríamos hablando de menor razón de mortalidad materna, menos de 20 por 100.000. Vemos que hay muchos países que tienen menos de 20 por 100.000. Sin embargo, cuando nos vamos oscureciendo en el azul más oscuro, sobre todo vemos en África y parte de Asia y algunos países también de Latinoamérica, sí tienen ese nivel elevado de mortalidad materna. Pero vamos a concentrarnos sobre todo en lo que es las Américas y vemos que hay una tendencia que es menor que lo que ocurre en Asia y en África, como lo vamos a ver en números, por lo cual vamos a ver que la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, como parte de la OMS, decidió tomar una meta que fuera regional, es decir, nosotros al tener ciertos valores, y bueno, pongamos una meta un poco más importante, es decir, reducir más, ya que hay muchos países que han logrado mejorar. Si bien para el promedio del resto de las regiones vamos a aportar, cuando menos muertos tengamos, menos muertes maternas tengamos, mejor vamos a aportar para disminuir ese 70 por 100.000. Y lo que agrega esta meta regional, a la meta que está arriba, la que están viendo acá, que es la que vimos recién de la OMS, agrega una meta que es regional, en el cual la región de las Américas adoptó el objetivo regional de reducir la mortalidad materna a menos de 30 por 100.000 para el 2030. Esto está en la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030. Es decir que dentro de la región, los países, los miembros, todos los miembros que conforman todas las Américas, decidieron que la región como tal, no pusieron a nivel país un número, pero sí como todos un promedio de 30 por 100.000. Dicho esto, y ahora dicho todo lo que es las metas que tenemos que llegar, veamos algo sobre los datos actualizados de mortalidad materna y las tendencias. Hay varios números, pero después nos vamos a detener en algunos de ellos nomás. ¿Y qué datos vamos a considerar? Bueno, creemos que los mejores datos sobre la mortalidad materna a nivel mundial lo tiene el Grupo Institucional de las Naciones Unidas, se llama el Grupo Interagencial, para la estimación de la mortalidad materna. Este es un grupo integrado por múltiples instituciones, la OMS, UNICEF, UNFPA, el Banco Mundial, donde pusieron expertos técnicos que actualizan constantemente la mortalidad materna, las estimaciones de mortalidad materna, se ponen en contacto con los países a través de las diferentes agencias y sobre todo, bueno, en las Américas, por ejemplo, a través de la Organización Panamericana de la Salud, y estos lo que hacen es un ida y vuelta con los países y cada 2-3 años ellos actualizan esas cifras. Lo que hay que saber es que estos datos oficiales muchas veces no coinciden, toman los datos oficiales de los países, pero a veces no coinciden porque ellos hacen estimaciones en función de la calidad de la recolección del dato del país. Países que tienen una muy buena calidad, por ejemplo, que hacen una búsqueda intencionada, es decir, no solo lo que aparece en el certificado de nacido muerto, en el certificado de función, sino también toman otras fuentes, que son otras bases de datos, otras estimaciones, van a los hospitales a buscar, se llama búsqueda intencionada de la muerte y la reclasificación, como hacen algunos países como México, logran perder casi el mínimo o nulo, casi que los datos oficiales son igual que las estimaciones. Algunos países muchas veces que tienen una mala calidad de registro, obviamente van a dar su número, pero en base a la característica del país y en base a ciertos estudios que se hacen, se puede evaluar cuál es la diferencia y se le hace corrección. Esto que vamos a ver es con las correcciones de los países, que ustedes pueden ver el documento, este es el documento que lo están viendo acá, y pueden ustedes entonces informarse en cuanto a cada país, cuál es la estimación que hace este grupo para ese país determinado. Y aquí vemos la primera tabla. Esta primera tabla es mundial para ubicarnos. Quiero que vean abajo la estimación, veamos solo el punto puntual y no el intervalo de confianza de la razón de mortalidad materna. Está estimada para el 2023 en 197 por 100.000 nacidos vivos. Esto genera unas 260, se estima 260.000 muertes maternas anuales, y que si uno hace el cálculo de cuántas mujeres mueren de acuerdo al tiempo, es cada 2 minutos muere una mujer embarazada y una muerte materna en el mundo debido a causas obstétricas directas e indirectas. Luego podemos ver que las Américas, y esto es todas las Américas, Latinoamérica, el Caribe y Norteamérica, tenemos que es 59%
por 100.000. Esto aporta 7.800 y pico muertes maternas para el 2023, fue esta estimación. Y bueno, vemos que África sí tiene un valor mucho más alto, 442. Europa está entre los valores más bajos, 11 por 100.000. Y así podemos ver las diferentes regiones. Pero queríamos concentrarnos sobre todo en lo que es en la región de las Américas. Y en la región de las Américas decíamos que tenemos 59 por 100.000, que son las 7.800 muertes. Y esto estaría dado por lo que sería Latinoamérica y el Caribe, que tiene 77 por 100.000, es la última estimación que tenemos, y Norteamérica, que vendría a ser Canadá y Estados Unidos, 16 por 100.000. Si lo llevamos a la gráfica, podemos ver acá entonces que a nivel global tenemos 197, las Américas todas tienen como tal 59, y este es el valor que vamos a usar para las estimaciones, ya que hablamos como región. Y esto estaría dado por Estados Unidos, Canadá, Norteamérica, 16, 77 lo que viene a ser Latinoamérica y el Caribe, con sus valores respectivos en cada subregión que conforma este continente. Acá quiero que vean específicamente, estas son las tendencias temporales, cada quinquenio, 2000, 2005, 10, 15, 20, y luego tiene 21 y 23, ya más cercano en el tiempo. Y básicamente esta es la distribución de los países con esta gráfica de dispersión. En el valor aquí están, sobre todo el valor puntual con los intervalos de confianza. Veamos que hay algunos países que son outliers, es decir, que tienen muchos valores más, sobre todo excesivos, como vemos Haití, Bolivia, Venezuela, que son aquellos que tienen un valor un poco más despegado con respecto del montón. Y bueno, obviamente todos aportan para este promedio, que si quisiéramos verlo ya por país, y acá están rankeados, en el extremo derecho tenemos 59 por 100.000, que es la estimación de todas las Américas, y tenemos que los menores son Chile, Puerto Rico, Canadá, y en otro extremo tenemos los de mayor cantidad de razón de mortalidad materna, que son Haití, Venezuela, Bolivia, Jamaica. Para ver como referencia, y esto no es decir que tengamos que llegar a esto, estos serían los 140 por 100.000 del corte, lo que sería que en el 2030 plantea que la OMS, que ningún país debería tener más de ese valor, un poco para que vean la situación. Esto es al 2023. Esto vendría a ser el 70 por 100.000, pero esto no es, recuerden que el 70 por 100.000 es una meta promedio global y no es por país. Pero bueno, estos son los países que están. Eso es lo que hizo que la OPS dijera, no, nuestro corte va a ser menor y tenemos que, para mejorar nuestra región, pongamos un corte de 30 por 100.000, que como verán hay muchos países que estamos por encima de ese valor, pero de cualquier modo el 30 por 100.000 es un valor también regional, ¿no? No es que se le obligue a un país. Un país podrá tener 40, otro tendrá 20 y tendremos el promedio entonces de 30 por 100.000. Siguiendo con el tema de las tendencias, y me quiero concentrar, vean acá, esto es interesante, bueno, en el mundo cómo fue decreciendo del 2000 a 2023, siempre una tendencia a decrecer. La mayoría de los continentes siempre decrecieron. Sí, las Américas vemos que tuvo un incremento, sobre todo en la época de la pandemia, pero la mayoría van a ver que hay una tendencia paulatina a decrecer. Incluso Europa, dentro de la pandemia, aumentó un poco y luego bajó. Y estos son los valores que ocurrieron en estas tendencias temporales, que yo lo quería traer a esta gráfica de muertes maternas estimadas entre 15 y 49 años en las Américas para el 2020 al 23, y vemos que arrancamos 2000 con 11.160 muertes maternas y llegamos a un total de 7.800, habíamos dicho, superior a 7.800 en 2023. Y lo que podemos poner también aquí para ver la razón de mortalidad materna, cómo fue disminuyendo. Y este es el área donde estuvo la pandemia del año 2021, que obviamente fue para todo el mundo, pero para la región fue realmente muy importante y fue devastador en el sentido que teníamos una tendencia, como ven, decreciente de la mortalidad materna. Hubo un incremento muy rápido, una sobrecarga de muertes maternas debido al COVID, y luego un descenso también rápido. Y quiero que vean esta curva que sube y baja rápidamente. Eso nos da un artefacto a la hora de querer calcular, porque si uno toma esto que fue algo atípico, una pandemia, obviamente da un incremento rápido y todos los promedios los altera.
Y también el descenso rápido. Ese descenso rápido, si yo tomo los últimos años, es algo que es ficticio. Ojalá ese descenso rápido, no arrancar tan alto, pero que sea tan abrupto así, es lo que necesitamos, como para realmente bajar rápidamente los números. Pero seguramente el comportamiento sea más hasta lo que es el 2019. Y por eso quería, bueno, ahora seguir un poco discutiendo el tema de la disminución. Esta tabla es media compleja, pero quiero concentrarme acá, donde ustedes pueden ver que el mundo del año 20 al 23, estamos viendo la última columna, la diferencia de cambio entre 20 y 23 fue un 40%. Todos los países tuvieron una importante reducción, excepto Latinoamérica, que fue, bueno, las Américas, perdón, que fue 16,9%. O sea que hubo reducción, pero fue el menor de todos. E incluso Europa, que tiene valores relativamente bajos, logró hasta un 55% reducción, porque a veces es difícil reducir cuando tenemos valores bajos. Pero bueno, Latinoamérica, el Caribe, las Américas en general, con Norteamérica, no lograron un descenso tan importante como fueron los otros. Para los que tienen más alto, obviamente es más fácil hacer una reducción más importante. Obviamente no lo vamos a centrar acá, pero depende del periodo que ustedes vean. Incluso hay periodos, cuando contamos la pandemia, que no hubo solo una disminución, sino un incremento. Y dependiendo del periodo van a encontrar, sobre todo, que, y lo vamos a ver en la siguiente, hubieron periodos de mejor reducción, pero siempre ha sido bastante conservador. Si me concentro en las Américas, y esto es un trabajo que hicimos para ver un poco la propuesta, y ya terminando un poco, estos son todos los años de las Américas, en verdes cuando hubo reducción año siguiente con respecto al año anterior, en rojos cuando hubo un incremento, y tomamos diferentes periodos. Obviamente si está la pandemia ahí hasta nos puede dar números negativos, por lo cual esos 2 años como algo diferente, como una política que fue totalmente diferente, no podemos considerarla, pero sí consideramos 2 periodos, que es entre el 2000 y 2019, previo pandemia, que nos da un promedio anual de reducción global de la región de 1,5%. Ya sobre el periodo final, en realidad 2014-19 fue menor, 0,7, pero bueno, quisimos tomar 2000 a 2019 porque esto quiere decir que es, fuera de la pandemia, el comportamiento de la región, independiente de los cambios de partidos políticos, de gobiernos, etcétera, que es lo que ha logrado la región global con sus diferentes características, y decir, bueno, tomemos ese 1,5 que es lo que más ha ocurrido en los últimos 19 años, excluyendo nuevamente la pandemia, recalco, para aplicarlo y ver qué pasaría entonces con nuestros objetivos hacia lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces, si venimos a ver qué ocurrió con esto, y aquí vemos los valores que tenemos del grupo interagencial, como pasó año a año, si yo quiero llegar a 30 por 100.000, que es el objetivo de la región, bueno, ese se lo estoy marcando acá, este es el 30 por 100.000, pero sabiendo que nosotros tenemos una reducción anual que es lo más factible, que es esta, justamente es esta que están viendo acá en esta zona, bueno, esperaríamos que para el 2030 tener 52,7. Es decir, que el objetivo regional en principio no lo vamos a cumplir, debería cambiar drásticamente nuestro comportamiento y tener una reducción mayor. ¿Cuánto tendría que ser? Bueno, seguramente para llegar al 30 por 100.000 debería tener una reducción anual del 9,5, casi 10% anual sobre el año anterior de la región, para lograr llegar al 2030 a lo que es la razón de mortalidad propuesta a nivel promedio en la región para las Américas. También vamos a ver si yo mantengo la misma política, que si en 19 años siempre fue una reducción de 1,5, ¿por qué va a cambiar? Seguramente no va a cambiar. Bueno, esto me llevaría a que lograría recién en el 2067 el 30 por 100.000, por lo cual requiere 37 años más de lo que sería de trabajar para reducir la mortalidad materna. Es decir, y acá quiero concluir, previo a finalizar, que es, en base a datos 2023 del Grupo Interagencial, que es lo mejor que tenemos, una presunción de reducción del promedio anual regional de 1,5, que es lo que se ha comportado básicamente la región en los 19 años sin pandemia. No llegaríamos a la regional del 30 por 1000, sí ya llegamos porque tenemos 59 a la de la OMS, pero recuerden que la de la OMS es global, nosotros aportamos a esa, aportamos 59 a la de 70 para el año
que se requieren, en este caso 2030, pero para esa estaríamos por debajo de esos valores. Algunos países, como vimos, están por encima de 140 y eso se verá en el 2030. Y de mantener entonces esto llevaría más de 37 años mantener esta reducción y requeriríamos una aceleración de casi el 10% para llegar a la meta regional. Ya terminando, y seguramente estos temas se van a abordar, no vamos a hablar de la etiología, ¿no? Por un tema de tiempo, además, pero las causas de la etiología no están en este estudio de tendencia a mortalidad materna porque no habla de las causas, pero sabemos cuáles son. Sabemos que, y está actualizado actualmente, que de esas 260.000 muertes al año que ocurren por muerte materna, más de 44.000 son por hemorragia, más de 33.000, casi 34.000 al año son por estados hipertensivos, preeclampsia, hipertensión, 13.000 por aborto, 13.000 por infecciones y obviamente un montón de causas que ustedes como obstetras, ginecólogos conocen y siempre decimos, bueno, sabemos cómo podemos bajar la muerte materna porque es prevenible. Para llegar a esto de la derecha, que es la muerte materna, paso por lo que es las pacientes graves, paso por pacientes algo patológicas, con pocas complicaciones manejables y están también todas las pacientes sanas. Bueno, ¿cómo manejar esto? Sabemos que encarando las emergencias obstétricas, encarando el control prenatal o logrando la consulta preconcepcional para mejorar resultados y la planificación familiar es la manera de poder lograr. Las sociedades científicas, FIGO, FLASOG, la OPS, venimos trabajando porque sabemos cómo poder reducir la mortalidad materna. Obviamente, esto requiere mucho más que nuestra área. Hay áreas estratégicas. Todos los planes estratégicos habitualmente siempre encontramos 4 componentes, que son la prevención del embarazo no deseado, el acceso universal a lo que hablamos recién, la calidad de atención con recursos humanos calificados en todos los aspectos de prevención a las complicaciones, y obviamente la información para la acción y rendición de cuentas. Sin buena información no podemos nosotros mejorar los resultados. Quiero terminar con una frase del profesor Mahmoud Fatala, expresidente de la FIGO, que decía: las mujeres no mueren porque no podamos tratar sus complicaciones, mueren porque las sociedades aún no han decidido si vale la pena salvar sus vidas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Sosa, como siempre, espectacular su perspectiva, ¿verdad? Los datos que nos muestra, nos hace pensar en la milla extra que tenemos que dar definitivamente en la región, no todos estamos iguales y todos esos factores que no solo dependen, digamos, del médico en sí, ¿verdad? Los médicos, la parte externa, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, pero sin embargo que hay una voluntad que nos sobrepasa un poquito y pues que las sociedades y nosotros a nivel personal tenemos que trabajar para lograr esos números, ¿verdad? Que nos ponen un poquito cuesta arriba, pero que si queremos sí se va a poder lograr. Vamos a continuar ahora con la ponencia de la doctora Anne Quijara. Ella nos va a hablar ahora de iniciativas para la reducción de la mortalidad materna más allá de lo biomédico. Doctora, Thank you so much, Flory. And thank gracias. you for Muchas having me. Thank you gracias. for having me. Can I have my Gracias por slides up? tenerme aquí. ¿Pueden subir mis diapositivas, por favor? Gracias por su invitación y compartir mis Slideshow, diapositivas, por please. favor. Thank Por you. favor, que se ven las Good diapositivas. evening, everybody. Good Gracias. morning, where you are. Buenas I'm tardes, really happy buenos to be here. días, And I'm dependiendo de very dónde happy to estén. even Me share da mucho this gusto estar table and the aquí chair y with todavía me da my más fellow colleagues. gusto I'm compartir esta extremely información happy con with the ustedes, con previous mis presenter colegas. who was actually Y me hizo muy highlighted. feliz la Maternal presentación mortality anterior que actually was resalta seemingly going la down. When mortalidad COVID came, it materna. rose Estaba exponentially, bajando, pero but subió has cuando vino la subsequently COVID. began a downward Y trajectory. luego What ya empezó a else could tener una be the problem? reducción. ¿Cuál Is what otro I'm pudiera ser really el looking at problema? beyond the Esto es lo que biomedical quiero ver, issues. más allá de Next, los temas biomédicos. Sí, esto es lo que quiero ver. ¿Qué es lo que está next, sucediendo? please. La siguiente diapositiva, Next, por favor. La siguiente. La next. siguiente, por favor. Right. My outline Muy is bien. as follows. I will look at social Esta es mi determinants of presentación. Vamos health, a ver los determinantes technology, sociales de la salud, social la innovations, our tecnología, las culture and innovaciones, heritage,
gender sociales, parity, cultura y herencia, interprofessional paridad de collaboration, género, and multi-sector colaboración collaboration. interprofesional Next. y multisectorial. La siguiente diapositiva, por And I favor. will start with this Y voy a slide. empezar con Clearly, esta we diapositiva. are talking Claramente today about estamos hablando hoy accelerating towards sobre sustainable development acelerando goals hacia by los objetivos de 2030. desarrollo Less than sostenible en 5 el years to go. 2030. Menos de On 5 one años nos extreme, you're quedan. looking at En un antenatal extremo estamos attendance, at viendo least 4 lo que visits, sucede. skilled 4 birth attendance in visitas 90%. previo al 80% embarazo. should have El access 80% to debería tener emergency care acceso services. a los And servicios con 80% imágenes we y el need to see the mother 80% and the baby in necesitamos the ver tanto a la postnatal madre y al period. bebé All en this este speaks to periodo the del biomedical 80% y elements. todo esto Even my nos habla de colleague los has elementos articulated. biomédicos. Hasta mi I, colega lo however, want to dijo. look Sin at the embargo, area yo we have quiero ver el ignored, área que hemos the ignorado hasta 80% ahorita. Ese change that we should be 80%, having este in cambio que social determinants, deberíamos hacer so del that women are 80% empowered, informed en los for decision determinantes making. de la salud And para que key to las this mujeres is estén empoderadas, education, informadas gender para tomar parity, decisiones. Y la clave es la multi-sector educación, la engagement. paridad de Next, género please. y la participación multisectorial. La siguiente So diapositiva, por what favor. is the definition of Ahora social bien, ¿cuál es la determinants? definición de World los Health determinantes Organization says sociales? this. La The Organización Mundial de la conditions in Salud which dice people lo are siguiente: born, las they condiciones en las que grow, nacen las they personas, live, en las que they crecen, en work, las que viven, they en las que age. trabajan y en las que Looking at envejecen. his heat Si map, it was nosotros very vemos clear. esta Latin America información, and nos queda Africa claro que América and Latina y que India África y still también have a India, por problem. ejemplo, todavía Is tienen it un where I problema. chose to be? ¿Es donde yo No, elijo but I estar? was born No, there. pero I ahí will me live tocó there. I nacer. will Yo voy grow a there vivir ahí, voy and a crecer possibly ahí even y still die in posiblemente hasta Africa. vaya yo a The morir ahí en Canadian África. Medical Association La revealed that Asociación addressing Médica social Canadiense determinants dice que of si se health resuelven los is critical determinantes sociales for de la salud, promoting es equity algo and importantísimo health para promover outcomes la for equidad patients, y los families, and resultados communities. de And salud this is what para I los really want to pacientes, focus on. familias y Next. comunidades. Todo equitativo. Y esto es en lo que me quiero centrar. La siguiente Next. diapositiva, por favor. La siguiente, por So favor. in the background, Bueno, pues women, no, go aquí, back one. no, ya regresarse una, hay un Women, pequeñísimo children, and adolescents retraso. are Las disproportionately mujeres impacted. adolescentes When we look at están the current impactados de situation, manera geopolitical, desproporcional. wars Cuando and vemos lo conflicts, climate geopolítico, change, las guerras, el malnutrition, conflicto, it cambio is evident climático, they have a desnutrición, problem. es And with evidente que ill tienen un health, problema y development and economic nosotros tenemos que activity is desarrollar curtailed. una actividad que Healthy aquí people, se está viendo 2020 afectada. in La America, gente they saludable have en el actually looked at the 2020 en determinants Estados of health Unidos se vieron around los 5 pillars. determinantes de la salud Are you economically en 5 stable? pilares. What's your ¿Estás neighborhood estable and physical económicamente? environment? ¿Cuál es tu Are you ambiente educated? comunitario y What is the físico? community ¿Estás and social preparado y context educado? you ¿Cuál live es el and work contexto in? comunitario And the social health en el system. que vives y trabajas All y el these sistema risk de salud? factors are Todos estos modified factores de by riesgo se ven socio-cultural modificados and por lo behavioral norms, social, cultural y las poverty, normas food conductuales. insecurity, La and what I have mentioned inseguridad as global alimenticia, la threats. pobreza Next. y lo que ya les dije, la presencia de los So impactos when globales. determinants Ahora go bien, wrong, cuando what fallan los happens? determinantes, ¿qué Lack es lo of que access, sucede? La lack of falta de equity, acceso, la mental falta ill de health, equidad, la limited access, enfermedad not only mental, to social acceso limitado, protection, no but únicamente also a la limited protección access social, to sino healthcare. también The acceso 3 limitado a la delays atención really médica. become alive Estos se as we vuelven know them. un Next, please. lastre, como ya lo sabemos, algo que nos lleva hacia atrás, que no Again, nos permite looking through avanzar. the Aquí socio-ecological nuevamente framework, vemos el we marco begin to build a scenario social from the y individual económico. to Empezamos the a ver el community you marco, el belong to escenario the desde el working nivel conditions persona and the hasta la organizations comunidad y around you, organizaciones and de more trabajo y importantly, the organizaciones. Y lo más culture, the importante, economy, the la cultura, la environment, economía, and the el medio policies, ambiente y las whether they políticas are que enabling or pueden, son disabling las que for an pueden estar individual. permitiendo o Next, no please. permitiendo el crecimiento y el desarrollo de la persona, del So, individuo. under economics, Ahora are you bien, employed? el What's your aspecto income? What económico, are your ¿tienes un empleo? expenditures? ¿Cuánto What are your ganas? medical ¿Cuáles son bills tus looking like? gastos? ¿Qué es lo Really que, speaking to cuáles our son tus universal cuentas, health tus gastos? coverage, the Hablando de nuestra neighborhood and cobertura physical universal environments, de salud, housing, los transport, ambientes safety, físicos, parks, vivienda, playgrounds, education, transporte, whether it is formal or educación, informal, lugares de whether it is juego, si primary es or educación even primaria tertiary. o Communities, terciaria, are you servicios socially primarios, integrated? terciarios,
or socially comunidades estás isolated, integrado which we socialmente o saw during estás COVID. aislado. And Esto ya lo how vimos durante la engaged are you COVID with y your cómo, qué community? tan And are you participativos discriminated somos con la upon? comunidad. Then the healthcare Nosotros system, as we participamos y know el it, sistema de coverage, atención médica, la availability, cobertura, su linguistic and disponibilidad, culturally competent and la acceptable, competencia and lingüística quality of care y la are issues we aceptación y must la be calidad de la articulated. atención. Son todos los Often temas que we tenemos que often look abordar. only at the Con healthcare frecuencia system, únicamente vemos but el you can sistema de see with salud social de atención determinants, médica, it's a pero podemos ver los cross-sectoral determinantes approach to a sociales. woman's Es un, health. un Next. enfoque multisectorial para atender la salud de las mujeres. La Wellness siguiente, versus ahora bien, disease. el bienestar versus la Often, enfermedad. Latin Con America is not frecuencia, exceptional. América Latina no es la Africa, it is excepción. clear. África, We aquí nos see queda muy patients claro que when they are nosotros sick, vemos a las pacientes but we cuando are están now beginning enfermas, to note that we cuando must empiezan a all move observar que upstream. todos tenemos que Preventive care, health en realidad promotion, hacer salud support preventiva, promoción de wellness. la salud, a And permitir el wellness really bienestar. should Y be el bienestar en driven by an realidad debería estar individual determinado taking por la persona. responsibility. Tenemos que It is more responsabilizarnos como holistic, personas. and Es it un definitely bienestar will más improve the holístico health of y households if you definitivamente can improve the mejoraría la health of salud a en los mother. hogares y And podemos mejorar la integrating salud this de la into mamá life e and integrar todo wellness esto en is la what vida y we en el really need to bienestar. begin to Esto es lo que articulate within necesitamos medicine. empezar a implementar en Primary la health medicina. care, the alma Atención mater, is primaria, la what we want to atención push médica everybody primaria. toward. Es lo que Next. nosotros queremos que todos estén pendientes. So what is the La salud cost importa. when you do Ahora bien, not ¿cuál es el address costo? wellness? Si no And you vemos end up with a disease paradigm, increased si morbidity and tenemos mortality. una mayor So are you mortalidad, si no surprised tenemos el when you look at bienestar, the data of nos Haiti, sorprende cuando vemos los Venezuela, datos de Haití, Bolivia, cuando vemos los which has been datos de clearly Haití, shown de this Bolivia, evening y esto se as ha way visto, above ya lo the vimos minimum y of vemos que 140 per está por 100,000? debajo de Are lo que you se then requiere. surprised within Estamos Africa, sorprendidos where we have a entonces de ver lo que mortality vemos rate of en over África, donde 400 per tenemos una 100,000? mortalidad de Are más de you surprised 400,000 amongst our personas. Nos indigenous sorprende population, lo a que similar sucede con las story is being poblaciones told? indígenas. Ahí se And you está also platicando have, una when you historia do not parecida. die, Y the además, cuando increased no burden moremos, of tenemos la mayor disability, carga de the near la miss and the discapacidad, long-term los, sequelae las thereof. Next. las consecuencias de largo plazo. The other cost is Ahora bien, tenemos el recognizing otro social costo and que es gender el reconocer inequalities, la harmful desigualdad cultural social norms, del género, las exclusion from normas services. culturales, And this la clearly exclusión de happened los with the servicios. pandemic. Y todo esto People died sucedió off desde because la they couldn't pandemia. even get La gente se essential moría or porque emergency services. no podían The tener young, servicios de adolescent emergencia. pregnancies are Los more at jóvenes, los risk of having embarazos en problems of adolescentes exclusion from están en mayor services, riesgo de tener undermining problemas of de global exclusión commitments. y los And even compromisos as we globales. begin to think Y the al empezar a resilience to pensar en la shocks such resiliencia as pandemics, para shocks ante such estos as wars eventos and como la conflict pandemia, and las guerras, natural los calamities, conflictos y you're también not las able to calamidades withstand naturales, because no of podemos cost of soportar inaction todo on esto your por el social costo de la determinants. Next. inacción y de los determinantes sociales que no estamos abordando. La siguiente, por favor. Social determinants also Los inform determinantes policy. sociales también son los medios de Evidence-based información policy. de las We políticas always look at the basadas en la determinants and evidencia. are even Siempre vemos los disaggregating it now determinantes y by lo gender, estamos viendo by desagregando hoy en día geolocation, por género, by race, por by ethnicity, geolocalización, por raza, por by grupo all those other étnico, factors. por todos estos Equity otros and rights factores, la focus, equidad y el enfocarse en intersectoral los derechos, collaboration, la colaboración community engagement intersectorial, and la mobilization, participación and comunitaria y la health reform movilización policy. y tener Next. políticas dedicadas a la salud. La siguiente, por favor. So how does it Ahora bien, shape and ¿cómo frame es que also esto our va advocacy? enmarcando y When we are conformando actually nuestra talking, and the previous speaker defensa? was Cuando very clear, estábamos hablando, he y el began orador to show you the anterior lo health dijo claramente, inequities that nos do mostró las exist, and inequidades really en la looking at salud the que existen quantitative y empezamos a ver, tenemos elements. que ver los But elementos in cuantitativos. Sin advocating, you're embargo, beginning to al actually ask, what is the defender, meaning? tenemos que Why do preguntarnos people cuál even es el go for help significado, seeking por qué la behavior? gente So busca framing la of salud. messages, Entonces tenemos mobilizing que of mandar political will, mensajes, hacer accountability movilizaciones, and la social voluntad audits become política, las critically auditorías important. sociales, And la most of all, rendición de what cuentas is your y lo budget más so importante, that you cuáles son can nuestros give sound proyectos para que reproductive podamos dar maternal newborn una, child and adolescent una health? buena salud Next, please. de calidad a los recién I have nacidos, a put las up an mamás, a las index here, adolescentes. which we Aquí call the tenemos un índice multi-dimensional que nos poverty muestra index. el índice In de looking at the pobreza biomedical, would be multidimensional. addressing the nutrition
and child vemos lo mortality and biomédico years que of sería schooling abordar of the la mother. nutrición But y how la often do you and mortalidad I ask infantil y the los living años de standards of educación the de la women mamá? who ¿Con come qué to visit frecuencia us in the ustedes y clinic? yo preguntamos cuál es Does she use condición de cooking vida fuel? And if de las so, mujeres que is it vienen a fossil consulta a la fuel or clean clínica? energy? ¿Utilizan qué Does she tipo de have clean water combustible and fósil sanitation? o es Does she energía have limpia clean con lo que drinking cocinan? water, ¿Tienen agua electricity? limpia Is she in an y appropriate servicios house? de So saneamiento? that when ¿Tienen you're actually agua looking at limpia, disease electricidad, entities agua or potable? complications Entonces, related cuando to uno her está viendo pregnancy, las these are entidades de las elements we don't enfermedades y las seemingly complicaciones see. que tienen que ver con el And is embarazo, she coming from an estos son los environment where there's embarazos, even estos gender son los elementos que violation or debemos not? ver. Viene Have de a un bearing, ambiente all donde this haya have a bearing violaciones, on en donde her haya paridad de eventual género. outcomes of Tenemos health. todo esto Next. tiene una carga en los resultados eventuales de la salud. Todo esto tiene un Data, impacto. I'm La pointing to siguiente, that. esta está I correcta. think we need to Datos, estoy hablando revisit de los what datos. do we Creo que collect tenemos as que volver a data ver in qué es social lo que estamos demographics, compilando, cuáles in son los datos socioeconomics, in sociodemográficos, healthcare utilization, socioeconómicos, in en the cómo utilizamos la geospatial atención data. médica, en los Do we datos actually even look geoespaciales. to see if we have Nosotros hotspots siquiera vemos si of tenemos inequities? lugares And de if so, what inequidades are we then doing about it? definidos. Y de And ser así, ¿qué es survey lo que se ha data. hecho al Usually, respecto? most of the time, Hay que it is utilizar datos condensed casi todo el data. tiempo. Son But datos we must get condensados con into los the que field of trabajamos, pero tenemos que disaggregating it so salir that we're al able to ámbito de la flag desagregación those de areas datos that need para a poder little bit marcar more of our aquellas áreas que attention. necesitan Next, más de please. nuestra atención. La siguiente, por favor. Prediction, therefore, La of predicción, health-seeking por behavior. consiguiente, de una I will conducta not donde read through se this, but I will busca talk. la salud. I'm a young No voy a adolescent. leer esto, sin I have embargo, dropped voy out a of school explicar. because Soy of una a adolescente, pregnancy. soy una joven. I have been told to Dejé la leave escuela even porque my estoy maternal embarazada. home. Me dijeron Where do que I go? What do dejar I hasta mi eat? hogar, How do I take care of de mi myself, familia. let ¿A alone dónde voy? the ¿Qué voy a pregnancy I comer? am ¿Cómo voy a carrying? cuidarme a mí Her misma? economic stability, Y her aparte, education has been el compromised. embarazo que Her llevo, healthcare la seeking inestabilidad behavior will be económica, se está compromised. Her sacrificando la neighborhood educación. may Una not even conducta que bother with busque la her. salud And the no debe ser society and riesgosa. community Tenemos que may ver be cuáles son las discriminating or condiciones. Si aquí la sociedad stigmatizing y la her. comunidad pudieran Again, estar social determinants at discriminando play. y estigmatizando. Aquí, de nuevo, los Prediction determinantes of sociales learning models. juegan un rol. And this is La something that's predicción de coming up. los modelos de More and more aprendizaje. of Y us esto are es algo saying, que can we está begin pasando to look más y at the más. qualitative Podemos elements empezar a ver and los really see elementos how is it cualitativos y actually podemos ver affecting cómo us es que todo and esto what nos is the está meaning when we're afectando y actually cuál es looking el at following significado cuando through nosotros for estamos viendo health-seeking behavior. para poder un Next, please. seguimiento de estas conductas donde sí se busca la salud. La So I've siguiente, just por given favor. an example Aquí with les acabo de dar PPH. un ejemplo I del saw virus de in your papiloma PPH, humano. the prevalence is Ya actually ve at la 17%. prevalencia en An 17%. educated woman Y improves las early mujeres recognition. educadas, aquí Gender mejora norms el reduces the reconocimiento temprano. delays in her Las decision normas de making. género, tenemos que no tener Transport retrasos will en los will procesos de reduce the toma de delays decisiones. in Tenemos reaching que the hospital reducir for los appropriate retrasos para care. llegar a un hospital Health para service recibir la access atención and correcta. demands on El quality acceso a los will servicios, las actually be demandas de hastened calidad, when you have cómo social esto se ve determinants that are afectado favorable. cuando tenemos Economic empowerment, you determinantes actually can sociales, afford los problemas to get the económicos cuando services no you need. podemos recibir, pagar Water los and servicios que sanitation necesitamos. El reduces agua, los infection servicios de risks agua and limpia, todo even the esto risk of having tiene un impacto en el elephantiasis riesgo or y other además tener infections that may sepsis, give you the tener anemia and infecciones que te predispose you to pudieran causar PPH. hasta anemia y Policies and luego governance ensures hasta virus de equity is papiloma. actually Y aquí accessible todo to you. esto Next. tenemos que ver que lo tengamos de libre acceso y que esté So, listo para monitor and utilizarse. evaluate your Ahora bien, PPH. monitoreo But y I la only want to evaluación. read the concluding Aquí remarks les from this quiero paper. leer las It is not observaciones de only a conclusión clinical de este emergency, artículo. it No is nada a más es una social emergencia clínica, emergency. sino que también es una emergencia Addressing social social. Tenemos que determinants abordar los tackles the root determinantes cause sociales para of delay, para ver las causas exclusion, and poor raíz del quality. retraso, de la This exclusión y de una mala calidad de community-centered, los servicios. multi-sectoral Tener approach este should enfoque centrado therefore en la be comunidad y complementing multisectorial clinical debe protocols complementar and accelerate reduction la of atención clínica y maternal acelerar la mortality. reducción This de is la really what we want to see in mortalidad materna. LMICs. Esto es lo que Next. nosotros queremos ver en nuestros países y en los Improving data servicios. capture. Después, And here el I want to mejorar actually give you something that some of aquí you may not know. la The captura de los levels datos, of your mejorar la social captura de determinants. datos, Most of us los ask niveles de los determinantes education, sociales. Muchos de marital nosotros status, sabemos, maybe the preguntamos
la residence. educación, But el now I want estado you to look a civil, little bit el lugar deeper. donde viven. When she Tenemos que
que ver I'm más a allá. single Cuando una lady mujer and live dice with yo my soy una parents. mujer I work 3 days a week. soltera y vivo How con mis many of us papás, actually go ¿cuántos further de to ask, nosotros are you preguntamos y vamos single más mother allá? now, or Les have you always been preguntamos, single? When you're ¿siempre has living with your estado family, soltera is it o es because your ahorita? Estás employment viviendo cannot con tu sustain familia you? y esto es And what porque is no the puedes kind of employment in the first automantenerte. place that ¿Y you cuál are es, en having primer lugar, because you el do not tipo de go empleo que every tienes? single day? Porque no vas todos And los días. are there other siblings that Ahí you vas have, or is a this unos your first trabajos, sí vas pregnancy? todos los días, And pero no a within that todos. household, Es tu primer are there other embarazo. children? En tu hogar hay And otros are your niños, hay parents otros working or menores. not Tus working? papás están These are trabajando, now tus what we're papás no calling están the level trabajando. 1 and Esto es lo que level nos 2 dice subcategorization la when you're doing your subcategorización de nivel qualitative 1 y de quiz. nivel 2 Next. cuando estamos haciendo nuestra entrevista cualitativa. So, La I want siguiente. to Ahora focus a bien, little bit on quiero the adolescent centrarme un and youth poquito en because los it is adolescentes y en pivotal. los jóvenes, I do porque not es choose where I am importantísimo. born. Yo no voy a I do elegir not dónde choose nazco, where I yo no grow, elijo but I tampoco dónde certainly crezco. can Lo que change the sí puedo hacer trajectory es of my ciertamente life. cambiar la trayectoria de mi vida. Puberty is Esto sí transition lo puedo from hacer. childhood La to adulthood. pubertad es la transición de You la need to niñez a la relook at the adultez. social Tenemos que ver anthropology in en your la communities. antropología social de Are you las still having early comunidades. marriages, Todavía early sexual tenemos debut, teenage pregnancy, casamientos de gender-based niños. violence? Tenemos My country, there violencia. is a En mi community where país, the por girls ejemplo, say, tenemos una I want to comunidad donde los possibly be adultos pregnant dicen, because my periods cause me voy a shame. casarme o That is aquí no va a haber anthropology. embarazos porque Framing of esto es messaging algo and que nos da parenting skills and the life skills vergüenza. you Esta es la impart in antropología. these young Tenemos que people. ver qué es lo que And sucede who are their role en models? las comunidades. How do ¿Quiénes they son sus address their ejemplos a relationships seguir? and ¿Cómo sexual hablan de sus orientation? relaciones y orientaciones Commercial sexuales? determinants Los affecting our determinantes health. sociales que Are you afectan la surprised salud, hypertensive disease is los on the rise? determinantes Gestational comerciales, diabetes is la on the diabetes rise. The gestacional también use of está subiendo, substance el uso de abuse sustancias, el and abuso de drugs. What sustancias, is el their uso de lifestyle? Are we putting narcóticos. ¿Cuál es el stopgaps estilo de as vida? Estamos clinicians? poniendo And please paros a note, esto, frenos we como have médicos. Y in Latin observen, por favor, America, que in nosotros en Africa América and Latina y en Southeastern África Asia, y a en la parte very sureste de young Asia population. tenemos una We población want them sumamente to joven. have the Nosotros demographic queremos que ellos dividends tengan and safety toda la nets, información, or we will toda la continue seguridad, this las story redes of de seguridad, abject porque si no poverty van a and seguir a las historias voracious de cycle pobreza of y este unplanned, terrible ciclo unintended de pregnancy, embarazos pregnancy no complications, planeados, increased complicaciones del morbidity embarazo en las and jóvenes y mortality. una mayor Next, movilidad y please. mortalidad. La siguiente diapositiva, por favor. This is just another Aquí depiction. tenemos otra You as the representación. gynecologist Ustedes work como in the middle. ginecólogos están For you trabajando to justo en medio achieve demographic para que ustedes dividends, puedan adolescents lograr must los remain in resultados. school, Bueno, pues los be adolescentes employed tienen from que there, seguir en la have escuela choice y of en marriage el or no empleo tienen que marriage, tienen que children poder or no elegir children, con hijos sin work-life hijos, si balance, se casan, but si no se casan, definitely has un given herself equilibrio laboral y safety personal, nets pero les even tenemos que into her ofrecer old age. definitivamente redes de Unlike seguridad a todas motherhood las in edades. childhood, Lo where you mismo end up sucede with en child el marriage, embarazo you cuando drop out of tenemos school, matrimonios. repeat Se pregnancies, van repitiendo los one embarazos, las risk of situaciones, going to the grave los patrones. prematurely Y or hay leaving riesgos your de morir child behind prematuramente without y the dejar maternal love and atrás care, niñez informal work sin todo because el you amor stopped y el schooling, cuidado casual de laborer, niño. ¿Qué es lo que insecurity of sucede con old la age. seguridad, This con el is what we trabajo que really se need to tiene que hacer? protect Todo so that esto es lo que our tenemos young, que youthful proteger para people ayudar can a actually las change jóvenes their social para que determinants of health. puedan, sí, Next, please. nosotros trabajar con estos determinantes So sociales de la insights. salud para ayudar a Social esta determinants población. offer Los comprehensive lens to determinantes design, sociales advocate, and necesitan una assess lente reproductive integral maternal para newborn child and evaluar qué es adolescent lo que health. está We sucediendo si need se to están shift. embarazando It's las not just jovencitas. about just Tenemos que clinical cambiar, no nada outcomes, but más se trata de long-term resultados clínicos, sino que structural tenemos change que ver where cambios a no largo woman, plazo child, or estructurales. adolescent is No left queremos behind. ningún adolescente, And ninguna mujer, transparency for nadie que equity se and quede atrás. effectiveness. La Next, transparencia please. para lograr la eficacia y la In rendición de today's cuentas. world, En el we mundo de cannot hoy, run away nosotros no from podemos technology. escaparnos de la All of you have a tecnología, eso lo mobile sabemos. phone. Todos But ustedes tienen beyond un that, teléfono we're thinking of inteligente, clean pero energy. tenemos We're que ir thinking más of blue allá, la economy. We're energía thinking of limpia, green la economy. economía verde, la All these are economía azul. factors looking to Todos estos son enhance factores que tratan de efficiency, mejorar la efficacy, and eficiencia, la improve eficacia social y determinants of health. lograr This mejoramiento de los particular determinantes awakening
esenciales de la happened salud. with COVID Esto lo pandemic. empezamos a ver desde Next, la please. pandemia de la COVID. Empezó a despertarnos
La So siguiente technology, diapositiva. our La mobile phone, tecnología, it's a nuestro communication teléfono tool, inteligente it's es an una herramienta de application tool. comunicación, It es can una give you camera herramienta de and imaging. aplicaciones. And now Tenemos we can use imágenes, tenemos AI to cámaras even y podemos deduce and utilizar la interpret inteligencia health artificial messaging and para reducir imagings, e integrar health fitness mensajes de salud e monitoring, imágenes. navigating El and mapping, so monitorea, we're able to podemos look at navegar los hotspots mapas, using vamos a our poder ver phone, los lugares and mobile utilizando nuestros payment systems teléfonos y los are sistemas de increasingly pago happening. móviles. Todo esto Gig lo vemos con economy. mayor Next, frecuencia. Esta economía tecnológica. next. La siguiente, por favor, la siguiente, por favor. Right, cutting edge Bien, technologies, la tecnología de application of vanguardia, artificial la intelligence and aplicación de la machine learning, inteligencia point of care artificial, el machine diagnostics learning, el and punto point de of care atención ultrasound. diagnóstico y el Monitoring ultrasonido en el devices are punto de becoming atención. all Los the more dispositivos de present and monitoreo even están wearable más devices. presentes So y we're hasta los looking more and dispositivos more que at the se pueden llevar individual taking contigo. charge Estamos of viendo their own health. todos As estos we move into aspectos en la molecular salud para science, mejorar then we la salud. even have the En la ciencia genomics of molecular even también tenemos la modifying our genómica, podemos technologies. But that's modificar not the topic las for today. tecnologías. Sin Next, embargo, este please. no es el tema de hoy. La siguiente The diapositiva, por topic favor. for today, Ahora bien, el tema yes, de we hoy, have sí, biobanks, nosotros but tenemos I wanted you toda la all to información, reflect. pero queremos que Every time you see reflexionemos the que cada vez antenatal que woman and veamos ask a for la antenatal mujer en profile, how many of us atención have thought antenatal of y al starting a pedir el biobank perfil, with that quienes particular empezamos una individual? consulta haciendo Not todas looking las at the big preguntas que one, les which we dije. look at as No, a no ver technology-based nada más lo element general, sino que up tenemos que there. utilizar How todos los many of you elementos, have hasta cut los and tecnológicos. removed ¿Quiénes de placentas? ustedes You've cut han the umbilical cortado y cord and quitado removed the placenta. placentas, cortan How el many cordón of us are umbilical y looking quitan la at placenta? the soft to Quienes even ustedes learn están deeper and more aprendiendo todavía salient más things that y may las even cosas reflect even más on our que social nos permiten determinants lograr más of health? cosas y Food pensar y for thought. recapacitar en los Next. determinantes de la salud? Esto es algo en lo que tenemos que Social recapacitar. innovations, culture, and Siguiente, las heritage. innovaciones And I sociales, want to cultura y thank la herencia, la my herencia. good friend, the Y Vice aquí President, and Ivana, tenemos who took me to a the Ivana, museum que me when llevó I was last la in vicepresidenta, Colombia. que me llevó al And I museo found cuando this fui la última vez a breastplate. Colombia y And I encontré said, esta this placa golden ornaments that we y saw in dije, this estas particular decoraciones de oro que museum in estamos viendo en Bogota este museo, en was a particular aquí en power of Bogotá, leadership, era un and poder even was de given to liderazgo very senior y women se and le very dio a senior mujeres men in grandes the y también a interest of hombres promoting grandes para agriculture promover and la human agricultura y fertility. también la What am I fertilidad trying humana. to say? ¿Y qué es lo que yo Socially, we tengo have que our decir? structures, Socialmente but tenemos we are nuestras losing them estructuras, pero because we are sin not embargo lo looking estamos perdiendo at the porque no society we estamos work viendo with. la On the sociedad en la que extreme left trabajamos, at con the la que top, trabajamos. En I la have even extrema given you izquierda your arriba, indigenous aquí tenemos population. a la población How many indígena. of us are ¿Cuántos de listening nosotros to estamos them escuchando as a they estas say, poblaciones our indígenas forests are getting cuando depleted, hablan de our cómo rivers se are están getting acabando los contaminated, ríos, se our contaminan grounds los are not ríos, as sacred cortan as los they used bosques, to be? las tierras ya no What son are they sagradas telling como us? eran? ¿Qué es And lo que what nos are they están diciendo saying in estas terms of the comunidades y qué es lo que nos environment están diciendo en and términos del even medio motherhood? ambiente y hasta And de la even maternidad creating y songs that hasta can la actually creación de sonidos que resonate puedan with resonar, us que puedan thinking tener un and impacto rethinking back en nosotros, what que needs nos to change? permita pensar 2 y days volver a ago, pensar en lo que I tenemos que was in a cambiar. village Hace and I was 2 días training estuve en in una maternal comunidad health. y estaba yo And dando I was training a capacitación very sobre unique salud group, materna. our Estaba ayudando motorbike con una riders. capacitación And what a un grupo muy really stunned particular me or shocked y me is lo they que me said, impactó fue que we me are going dijeron, to march with nosotros you vamos as a men marchar contigo in como maternity hombres care. en la It quickly atención told me de la my maternidad. transport, my second delay Esto will me be habló sorted del out by transporte. these young men. Todo esto So iba a there I ser am with one resuelto of the por estos leading hombres. governors Ahí in that estaba yo area. con uno de los So you can gobernadores do something principales with de esta área. social Sí innovation, podemos hacer culture, algo and con la heritage. innovación social, con Next, la please. herencia y con la cultura. La siguiente, por favor. Look at this. Vean How esto. much of fruits and vegetables ¿Cuántas get thrown frutas away y in your verduras se marketplaces? tiran en los And what mercados? ¿Cuánto innovative se methods of storage desperdicia y and value cuáles son addition métodos can make innovadores a de difference? almacenamiento y To the adición de ladies valor in the pueden house, marcar una we diferencia? all cook Para las mamás de and we las all throw casas, away. todas But cocinamos, what pero can we todos do tiramos. ¿Y differently, qué es lo que which podemos has hacer an de manera impact as a diferente, que vaya a social tener un determinant of impacto en health, los determinantes both sociales in de salud, education, in tanto en nutrition, términos de in educación, keeping en girls términos de and boys nutrición, in school para que las because niñas y they're los
niños eating sigan yendo right siempre a la and escuela their porque están IQ comiendo acumen is correctamente better y va than a we ser have it. mejor su Do acervo we y think su about this as doctors? coeficiente intelectual. ¿Estamos pensando en todo esto como So I've médicos? even given you the Y solution. aquí That les di food la waste can be solución. given Estos composting. residuos de You can alimentos se generate pueden volver biogas. composta, You can podemos generar generate biogás, animal feed. podemos You generar can alimento, generate forraje para natural animales, podemos ecoenzyme generar systems to enzimas, digest it sistemas up. de enzimas You can que have permiten la culinary digestión. creation with Podemos food tener that la is creación left over. culinaria con You las can have sobras, con los agri-tech remanentes de la innovation, comida. as you can Podemos see tener on my innovación extreme right. agro y But are we thinking agricultura this way, en la ladies and tecnología, gentlemen? pero estamos Or pensando de is esta it manera, just damas y caballeros, mechanically o seeing únicamente patients in the estamos viendo ward? mecánicamente a Next. nuestros pacientes ahí en las diferentes So salas, teach en them los to fish. diferentes lugares. We can Hay teach que our enseñarles a society pescar. a Podemos enseñarle a different nuestra mindset. sociedad una In the mentalidad American diferente. Heart Association, they En la have the Social Asociación Impact Americana Fund. del Corazón tienen So un they have fondo de impacto 360 social, Eats and Fresh tienen, approach to tienen feeding. enfoques So para nutrition la is made capacitación accessible y la to nutrición se underserved les ofrece communities. para a What todas does estas that do? comunidades no It's atendidas. improving ¿Qué social logra determinants. esto? It's Mejorar los reducing determinantes anemia. sociales. Se trata It's de reducir la improving the anemia. intellect of Está the children mejorando in that community. la salud It de los niños en addresses the estas knowledge comunidades. gap. Se aborda la But la we falta, should not la be just brecha de giving conocimiento. food Pero no nada all más the time. debemos darle They comida todo el must begin tiempo, to look sino for que ellos it tienen que and empezar a track buscar smart estos the alimentos y dividends ser I've been talking inteligentes. about. ¿Y Next. cuáles son los dividendos, los resultados que vamos a So obtener? turning around, let's Hay que look at pensar en gender esto. parity. Ahora bien, hablemos de la Gender paridad de parity género. is a La strategic paridad de imperative género and a es un moral imperativo obligation. estratégico y es una It obligación actually moral. causes you to Esta invest in hace que women's health, ustedes inviertan en la women's salud de las leadership, and women's mujeres, en el agency. liderazgo y And we have en el poder de radical decisión de las commitments and mujeres. Y tenemos intersectional compromisos approaches that are radicales y addressed by enfoques so doing. interseccionales So women que in se pueden households can make abordar a world of y los difference, not hogares van a only in the poder ver house, una gran but it'll diferencia, ripple no to nations. únicamente a nivel Women hogar, teaching sino va a in tener un STEM efecto. subjects. Hay que enseñar a Women's las health mujeres as las a materias de development STEM, agenda la and salud de las stop the mujeres como violation against un women. tema en la agenda y Women detener la in research violación and de las also mujeres, leading in de los research. derechos de las Women mujeres, in las leadership. mujeres en Let las us posiciones change de and begin liderazgo, to de see the investigación. value Permítanos cambiar y in not empecemos only a ver addressing el the valor, woman as a no commodity únicamente or as ver a a la mujer commodified como un entity producto for o como una reproduction, entidad but look at objetivizada her para propósitos de holistically reproducción, for sino que gender tenemos que verla transformation of holísticamente para la societies. transformación de las Next. sociedades. La siguiente, por favor. There are studies. Hay Currently, we estudios. have the Women Health Actualmente Opportunity tenemos Map. el This mapa de is the first oportunidades de report that salud has de las come out mujeres. of it. Este es el And primer what is reporte que evidently sale clear, y if you lo que look, vemos it's a busy claramente slide, but if aquí you look at the es una top on the diapositiva left, con mucha información, pero much, si vemos much la parte more is izquierda going into superior, feminine technology. tenemos más y más en la We have tecnología had dedicada a las from mujeres. 2022 Hemos tenido an ya desde increment hace in the algunos amount of años un money incremento en la of cantidad de dinero, de 114 recursos million económicos, pounds 140 millones de just libras. within the space of Nada más en 3 el years. espacio, en este espacio Next de slide. 3 años. La siguiente diapositiva. Again, this is Aquí, still the de nuevo, dashboard. But este this sigue siendo dashboard, I un want you to tablero. look at Este point number tablero, 5, quiero que vean el where they're punto looking número at the 5, ¿sí? social and Donde se está structural viendo determinants los of health. determinantes sociales y Women's estructurales de la voices salud. are Las getting voces de louder. las mujeres están siendo Standards más fuertes. for social Las determinants of normas health para los are increasing. determinantes Research on sociales de la salud, esos intersectional estándares están impacts of aumentando. women's health La also investigación de los increasing. impactos But what are we not interseccionales de doing la salud de anything la about? mujer también Women está in aumentando. research grant Pero ¿en qué no reviews estamos and haciendo research on nada? traditional La practices, as revisión I have del alluded to financiamiento de even las earlier. investigadoras Something has to y las change. prácticas. Next. Como ya lo dije anteriormente, esto lo tenemos que cambiar, tenemos que This cambiar y speaks now tenemos que to trabajar disease más. entities. And Aquí again, hablamos if de you las, look at the de las bottom on the left, enfermedades y si you vemos can en la see parte inferior left and right. izquierda, You can see pueden a lot ustedes ver more del is lado derecho happening y for izquierdo, pueden ver que se están female-specific haciendo muchas más conditions. cosas para There is a condiciones lot more específicas a progress las even mujeres. happening Hay mucho with más address avance to que se communicable and registra. Ya podemos non-communicable abordar las diseases. enfermedades I would advise transmisibles y all no of you to read this transmisibles. report. Les I recomiendo a think it will todos give que us lean all este second informe y nos va a awakenings. dar Next. un segundo despertar. La siguiente, por favor.
So I want to change Ahora the bien, trajectory a quiero little cambiar la bit. trayectoria un poco, ¿sí? PPH is El there. tema, ahí We está have el the virus. emotive, and Tenemos we have las the razones, las measuring of explicaciones y blood también loss. tenemos la medición And we have de also got pérdidas de technologies that have sangre y come también in with tenemos management of tecnologías que PPH. nos están But llegando how con el much manejo of del PPH. research do you do Pero that ¿cuánta moves to investigación estamos innovation? haciendo And para how much con of la innovation is innovación? coming into the market Y are you cómo now estamos researching colaborando. upon Estamos haciendo and really investigación looking at y it estamos en in realidad today's viéndolo context? en Who el is your contexto de support hoy en día. system? ¿Quién es When you nuestro have sistema de proof of soporte? concept, do you stop there? ¿Tienes Or do una you actually evidencia de begin to look concepto? at Prueba de accelerators concepto, se and detienen support ahí from the o government empiezan a and ver los venture capital to aceleradores y el actually apoyo del cascade to gobierno, los scale what capitales you de have inversión invented? para poder This tener is un something I want efecto to cascada challenge each de lo one que of hayan us. ustedes inventado. It's not Esto enough to es algo en lo conduct que los reto a research, todos to ustedes. actually put No es out a suficiente hacer scientific paper investigación and let y it a lie. sacar un artículo We have to científico y think que se quede innovation, ahí. Tenemos que homegrown pensar en la solutions, innovación, and tenemos this que is what pensar en society is soluciones y esto es demanding of justamente lo us que está by the exigiéndonos la communities sociedad we serve. y Next. nos lo exigen las comunidades a las que atendemos. La siguiente, por favor. Burnout. I want to change El trajectory. burnout, A estar lot of quemados. Quiero doctors are cambiar de tema. Hay experiencing muchos burnout. médicos que están You're working experimentando el flat out. burnout. A Ustedes syndrome están conceptualized trabajando. as resulting from Este chronic es un workplace síndrome que stress, es el resultado del not estrés if not successfully crónico managed. del trabajo y que no It's se está manejando characterized de by manera three things: exitosa. Está feeling of caracterizado por energy tres cosas. depletion or Se nos exhaustion, acaba la energía, estamos simple y increased mental sencillamente distance agotados, from one's mayor job, or distancia feeling of mental con negativity or respecto a nuestro cynicism trabajo, related to el your work, sentimiento de and reduced negatividad con professional respecto a nuestro efficacy. trabajo y se The reduce la workload eficacia to profesional, workforce, la carga that is de always trabajo, very la high. fuerza laboral. The Esto skill siempre es set algo presente. vis-a-vis Todas what las needs to be habilidades done vis a for vis qué es lo quality que se of tiene care. que hacer para These tener are una things we atención de hardly think calidad. about. Estas son But las when you cosas en talk las que a about veces ni siquiera competence of an pensamos. Y cuando individual, hablamos de la you have competencia to de una add the persona, tenemos motivation que of that sumar el individual to aspecto que es la continuously work. motivación que tiene esta persona para Next. seguir trabajando. La siguiente, por favor. Next, right. La So siguiente, what's bien. happening Ahora amongst bien, ¿qué es lo que doctors? está sucediendo entre With los burnout, médicos? we're going Con on el strike. burnout nos vamos a And las it's huelgas every part. And unfortunately, the more esto I've done sucede the en todas analytics, partes. the Y more I mientras find it más happening in low estudiamos, middle income vemos que está nations. sucediendo más en That's in esas America, naciones y países de Africa, ingreso medio, Southeast Asia. América, África, sudeste We're de África, discontent. donde la gente So está the question is, we need to inconforme. reset La ourselves pregunta es also que so that tenemos we're que motivated to keep resetearnos at también what para que we do estemos best, motivados helping para seguir others. haciendo lo que sabemos Reset hacer, your sleep ayudar pattern. a otros Have e quiet investigar nuestros holidays, patrones spiritual de health, sueño, tener emotional salud fitness, emocional, microenvironment tenemos que wellness. So tener within even bienestar your health microambiental institution, en do nuestras you take time instituciones de out atención to médica. find ¿Se out dan how your ustedes colleague is tiempo doing? para saber cómo le está yendo a Nutritional sus health, colegas? La mental health, salud nutricional, la relationship salud health, mental, la salud de sus self-image, relaciones, and employment of autoimagen y technology. el You don't empleo de need las to burn tecnologías. yourself out. Ustedes no tienen Let que tech quemarse. also step in to assist También you. tenemos And que particularly hacer now algo we para have Gen ayudarnos y en AI, particular hoy en día que generative tenemos la AI, inteligencia to artificial help you in generativa. your clinics. Esta nos ayuda en Next. nuestras clínicas. La siguiente, por favor. This I love. Esta la Interprofessional amo, la collaboration. colaboración We no interprofesional. longer can work as a Nosotros ya no one-man podemos show. trabajar como We must una partner sola and have a persona, sino que team tenemos que approach, colaborar, tenemos que tener un enfoque de participatory equipo, collaboration, tenemos and que coordinated tener approach for colaboración shared decision participativa making around y un health enfoque de and colaboración para social tomar issues. decisiones sobre la salud y sobre It's a los temas process which sociales. includes effective Es un communication proceso and que decision incluye la making, buena comunicación y la enabling a toma de synergistic decisiones. influence of Y esto groups permite una and shared influencia con knowledge and sinergia skills. de It conocimiento should be grupal y coordinated, habilidades cooperative, grupales. Tenemos que responsible, coordinar, cooperar, accountable, ser responsables, tener la communicative, rendición de cuentas, tenemos assertive, que have comunicarnos, tenemos que autonomy, ser and asertivos, mutual tenemos que trust and lograr respect. Next, autonomía, please. confianza mutua y respeto. La siguiente, por favor. Best shown by this Esto image. lo podemos ver en esta Just look at fotografía, that en esta picture for a imagen. moment Vean and esta assume you imagen are the un gynecologist at the head momentito of y this boat. supongan que If son you los do not ginecólogos row a your cargo way de out,
I can voten. well Si imagine how ustedes many people would be no drowning colaboran, if me they were puedo not imaginar rowing cuántos se crazy ahogarían on si no this boat. estuvieran todos So they have remando to be en la coordinated misma and dirección. orchestrated Todos with a tienen que estar purpose orquestados y on the goal. coordinados, In our siempre case, we centrándonos want en to nuestra save meta. mothers, En we want to nuestro caso save queremos neonates, salvar we a las want to save mamás, a children. los recién We have nacidos, to queremos keep salvar a los rowing niños, the tenemos que boat seguir remando together, not juntos as en la misma individuals. dirección y no Next, remando please. a nivel individual. La siguiente diapositiva, por favor. What does it do? ¿Qué es lo que se Definitely, the logra? 3 delays will be addressed. Definitivamente vamos If a we have a abordar los tres community health problemas. Si promoter tenemos una or the promotor community health worker a comunitario linking y you into the trabajador social health system, comunitario que esté working together trabajando con el within the sistema health de system salud, as a work trabajando team desde dentro del culture, sistema de, then we give salud appropriate con and una cultura timely correcta y le service damos delivery. The una buena quality of entrega y care can oportuna only go entrega de upwards servicios. and not La calidad downwards. únicamente Next. va a subir, no va a bajar. Si tenemos este enfoque. La siguiente, And por this favor. is a Y aquí display using a tenemos model. un When you modelo, try to ¿sí? do things Cuando uno alone, trata de hacer you las only cosas achieve solo, nada 38%. más vamos a lograr But el just look at the 38%. Pero si incremental vemos increase. los The OBGYN working incrementos, with los pediatrics, you have 55% incrementales, achievement. The el OBGYN pediatra working y with the ginecólogo, midwives, the tenemos el pediatrics, you have 55% de 75% mejora. attainment. Cuando se The trabaja OBGYN, the pediatrics, incluyendo the midwives with a la community partera, engagement, you achieve luego también 85%. está la comunidad, But la when you have the participación full comunitaria, complement, vamos a everybody lograr is todavía más. involved, Y cuando it gets tenemos to en complemento 98%. Can we alimenticio, vamos rethink a alcanzar un how we model our 98%. working Que no spirit podemos volver a in the pensar en cómo workplaces we're in? trabajamos y cuál es Next. nuestro espíritu de trabajo en los lugares donde nos toca trabajar. La siguiente, por Again, favor. the return on Aquí investment. el And here retorno I sobre have la broken it inversión into y aquí lo maternal, tenemos newborn desglosado immunization en and adolescent vacunación, health. Your return on salud investment de as los a adolescentes, de collective los recién is highest nacidos. with the El retorno same sobre group. la I'm inversión telling you, we need to aditivo va a change ser their más alto con trajectory el with mismo social grupo. determinants, Es por the eso que les digo que adolescent. podemos cambiar la So can we trayectoria de begin los to think determinantes sociales adolescent para and los youth health adolescentes. Podemos differently? empezar a Next. pensar en la salud de los adolescentes y de los jóvenes de Sustainable manera Development Goal distinta. 3 La is siguiente, por all we are favor. talking about. It's what my colleague La has meta de spoken about. desarrollo sostenible But when we número 3, look at it, ya no it lo voy a is just mencionar, a es de lo que habló mi central colega, core pero cuando lo within the vemos, bigger podemos picture. ver que es You must address tenemos poverty, algo you en el must address centro, malnutrition, you must rodeado address de la equity, de la pobreza, violence, de la sanitation, desnutrición. Tenemos que abordar la economic growth, violencia, la equidad, manufacturing, the list los goes on sistemas and on. So de next, please. saneamiento, todo This esto que pushes tenemos us aquí. not Y esto es lo only que to nos think of empuja, nos lleva no únicamente a interprofessionalism, but pensar en el multi-sector interprofesionalismo, sino collaboration. colaboración Next, please. multisectorial. La siguiente, por favor. So, with Ahora bien, multi-sector engagement, con I'm la engaging with participación education, multisectorial agriculture, abordamos la finance, the list goes agricultura, las on. But finanzas, just la take that as a educación, minimum. así sigue la lista In y esto es maternal lo health, you mínimo, will ¿eh? have gained En la $5 to salud $8 materna per hayamos ganado $1 de 5 a investment. 8 In dólares por cada neonatal inversión health, de $1. $6 to $9. De 6 a 9 In dólares en la salud immunization, which is a neonatal, proxy en for la child health, vacunación, you'll have gained $4 para to la $7. salud, de 4 a In 7 dólares es lo adolescent que health, ganamos por cada again, dólar. you En la will salud have de los gained $5 adolescentes, to de nuevo, $8. de 5 a 8 Can we dólares think habremos out ganado. of the box and say health belongs to all Podemos decir sectors que la and salud begin to pertenece a work todos los with them? sectores y hay Next. que empezar a trabajar con todos estos sectores. La siguiente, por favor. Again, a display of the return on Aquí investment podemos ver el differently, retorno de and la... you can see this is just modeling at work. Y este es el modelado Interprofessional en el trabajo. collaboration, you increase La it. colaboración Community by interprofesional la itself, you aumentamos, can la see it's not comunidad as high. solita But when you have es alto, multi-sector pero cuando engagement, tenemos there is no participación sector, whether it's maternal, multisectorial newborn, immunization, or para child, la all of vacunación, them para la move salud, in the del right bien nacido, trajectory. del recién So nacido, todo let's esto think se out of mueve the box, en ladies la and gentlemen. trayectoria correcta. Next. Finally, I still want Pensemos to en todo invite esto. you Por all último, to FIGO. quiero 5th to invitarlos a 9th. todos a FIGO, And if you're del not 5 al able 9, to ¿sí? get Y there, si no try pueden and talk to Edgar ir, to at least traten tape de some hablar of con those Edgar para que presentations. se graben Because algunas de we estas have said presentaciones. for Porque our como ya lo nations, dijimos, para nuestras Africa, naciones, Latin África, America, América Southeast Latina, Asia, el sudeste this is the time for del permanent este. Este es change. el momento de un cambio We can permanente. do it. Nosotros lo 0 podemos rate hacer. maternal Cero, preventable deaths. queremos tener 0 cero rate muertes que se pueden neonatal evitar. preventable Cero deaths. muertes Let us que se save pudieron more haber lives evitado para las together mamás, para los as a bebés. collective. Salvemos Thank you.
más vidas juntos, en equipo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Definitivamente queda claro que no es en vano que usted esté ocupando el cargo de presidente de FIGO. Es uno de los retos, inclusive, que se han tenido, ¿verdad? El que las mujeres sean las líderes en este campo. Y definitivamente ahí nos queda clarísimo esa amplia visión, digamos, del problema, que a veces nos quedamos en una sala de partos, ¿verdad? Y pensar que nosotros somos los responsables eventualmente de esa probable muerte materna, pero definitivamente, como usted nos lo expone, hay muchísimo más. Nosotros somos parte de ese rompecabezas, pero hay muchísimo más en el que tenemos que trabajar nosotros también como líderes y tratar de hacer esas alianzas que usted muy bien nos lo presenta. Muchísimas gracias de veras por esta visión tan amplia que nos dio. Ahora para continuar, obviamente quisiéramos quedarnos viendo estos aspectos muchísimo más, pero bueno, es casi de un congreso solo de congreso este tópico. Seguimos con el doctor Edgar Iván Ortiz. Él nos va a hablar de los nuevos desafíos y cómo asumirlos ya en nuestra región, en la región de América Latina. Doctor Ortiz, buenos días y adelante. Hola, sí, muy buenos días, muy buenos días. Muchísimas gracias por la introducción, doctora Morera. Ok, yo creo que hemos escuchado dos conferencias muy importantes. Una, la del doctor Sosa, mostrándonos cuál es la situación nuestra como continente frente al tema de la reducción de la muerte materna. Y la otra que me parece a mí una presentación definitivamente espectacular y es la mirada desde la perspectiva de cómo hay otros factores que van más allá de lo biomédico que están incidiendo de manera muy importante en la mortalidad materna en la región. ¿Ustedes están viendo mi presentación? Disculpen. ¿La están Sí, viendo? Sí. doctor. Sí, Ok, perfecto. Eh, bueno, primero que todo, con referencia a la situación actual, simplemente quiero remarcar que América Latina, ¿sí? Es la región del mundo donde en la reducción anual promedio de la mortalidad materna ha sido más baja. Mientras el mundo entero tiene una tasa anual promedio de reducción de 2,2 por año, en América Latina solo la tasa de reducción ha estado en 0,8 por año. Y esa es una tasa que es absolutamente inaceptable y que, como lo dijo el doctor Sosa, con ese ritmo de progreso no vamos a reducir a 30 por 100.000 nacidos vivos la muerte materna. Y eso implicaría, si queremos hacerlo, aumentar la tasa de reducción promedio anual alrededor de 10 por año, lo cual es prácticamente imposible, pero también es inaceptable que tengamos que esperar hasta el año 2067 para poder lograr una razón de mortalidad materna en la región de 30 por 100.000 nacidos vivos. Por esa razón requerimos de medidas urgentes en términos de salud materna porque tenemos que, de cualquier manera, evitar el estancamiento del progreso y yo diría que ese es el gran desafío. Y para eso es muy importante entender cuál es el escenario latinoamericano y cómo nos estamos moviendo hoy en día. Simplemente quiero mostrarles esta diapositiva, que es la diapositiva, este es el comportamiento de la morbilidad materna extrema en los Estados Unidos de Norteamérica, pero si ustedes se miran en sus países está ocurriendo exactamente lo mismo. La morbilidad materna extrema se ha venido incrementando de una manera impresionante en los últimos años en nuestros países, ¿correcto? Y el hecho de que se incremente esa morbilidad materna extrema se está expresando en una causa de mortalidad donde siguen primando las muertes maternas de causa directa asociadas a hemorragia, hipertensión. Aparece el aborto, que eso es absolutamente inaceptable en nuestra región como una causa importante de muerte materna. Casi que una de cada 10 muertes maternas están asociadas al aborto. Y un poco nosotros, frente a este escenario de un aumento de la carga de enfermedad porque la morbilidad materna extrema se incrementa, ¿sí? Hemos decidido enfocarnos, y lo hemos hecho en todos los países, a mejorar la capacidad resolutiva de nuestra región para el manejo de condiciones de emergencia obstétrica. Hemos venido trabajando intensamente en la región
mejorando la capacidad resolutiva de las instituciones. Hoy en día, América Latina cuenta con servicios de maternidad donde las mujeres pueden acceder con mayor facilidad a unidades de cuidado intensivo. Hemos mejorado las competencias de nuestro recurso humano. Hoy en día contamos con obstetras que hoy en día tienen especialidad en cuidado crítico. Hemos mejorado las competencias desde los primeros niveles de atención, tratando de que las mejores prácticas estén a la orden del día cuando una emergencia obstétrica se presenta, ¿sí?, en estos niveles de atención. Sin embargo, y les voy a presentar el caso colombiano, eso no es suficiente para impactar el indicador, ¿correcto? ¿Por qué razón? Este es el caso colombiano. Ustedes miren el incremento tan marcado de la morbilidad materna extrema en mi país. Es realmente notorio el incremento. Y miren ustedes cómo la razón de mortalidad materna, excluyendo el pico del COVID, prácticamente es un plató. Pero quiero que analicen esta gráfica. Miren ustedes cómo en Colombia la razón de morbilidad materna extrema entre el año 2022 y el 2024 se incrementa de 56 a casi 74 por mil. Y en Colombia, miren ustedes cómo la letalidad ha venido disminuyendo. Quiere decir que esos esfuerzos que como país latinoamericano hemos hecho para manejar con mejor capacidad, con una mejor capacidad de respuesta, capacidad resolutiva, esas condiciones de emergencia obstétrica cada vez son mejores, se traducen en una reducción de la letalidad. Sin embargo, a pesar de que se reducen los casos de muerte materna, miren ustedes cómo la razón de mortalidad materna no disminuye lo suficiente como para poder impactar el indicador y decir que Colombia va a lograr su meta de reducción de mortalidad materna en las 2/3 partes que teníamos en el 2010 al año 2030. Y les quiero ilustrar este ejemplo de mi país para que ustedes entiendan la importancia y el peso que tiene ese exceso de morbilidad materna extrema en la muerte materna y entender un poco por qué, a pesar de que hemos mejorado en el manejo de las emergencias obstétricas, eso no es suficiente. Ustedes miran acá dos regiones de mi país que tienen características similares, Guajira y Putumayo, donde si ustedes comparan las tasas de letalidad son comparables. Quiere decir que cuando se presenta una condición de emergencia obstétrica en estas regiones de Colombia, la capacidad de respuesta es comparable. Pero miren ustedes cómo el exceso de morbilidad materna extrema en La Guajira se traduce en un número de muertes que de lejos excede las que se ven en el Putumayo, donde los casos de morbilidad materna extrema son una cuarta parte de los que ocurren en La Guajira. ¿Qué quiero expresar con esto? Mientras nosotros sigamos teniendo en la región un incremento progresivo de la carga de morbilidad materna extrema, aún mejorando la capacidad resolutiva para atender las emergencias obstétricas, la reducción en el número de muertes maternas va a ser insuficiente para impactar el indicador. He ahí el gran desafío de la región. Le hemos apostado, ¿sí?, a medicalizar la atención. Le hemos apostado a tratar de mejorar la capacidad de oferta de la mediana y alta complejidad, pero en América Latina se sigue ignorando la importancia del nivel primario de atención en la resolución y en la prevención de muchas de estas condiciones que están generando morbilidad materna extrema. ¿Y qué decir de lo que acaba de hablar nuestra presidente? ¿Qué pasa con los factores que van más allá de lo biomédico en América Latina? Hoy en día, si usted mira los indicadores de nuestros países y los evalúa por nivel educativo, por etnia, por raza, por ingresos, ustedes se encuentran que hay una inequidad terrible. La razón de mortalidad materna se incrementa en estos grupos 2 o 3 veces con referencia a la razón de mortalidad materna de los países. Seguimos teniendo políticas restrictivas. El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, lamentablemente en la región, sí, no es el mejor. Y hoy en día, con lo que está pasando en Estados Unidos de Norteamérica, el escenario va a ser peor por la dependencia económica de nuestros países. No estamos respetando los derechos de las mujeres. Generalmente estamos colocando una serie de obstáculos para que las mujeres puedan acceder a sus derechos. Y uno de los derechos que está repercutiendo en el aborto como una causa importante de morbilidad materna extrema y de muerte en la región tiene que ver con el aborto inseguro, que es el resultante de esas políticas restrictivas que tenemos en los países. Nuestros sistemas de salud son muy buenos en las ciudades capitales, muy buenos en las ciudades más grandes de América Latina, pero es muy pobre en el primer nivel de atención.
Ese primer nivel de atención carece de personal sanitario capacitado y competente. Tiene suministros que no garantizan, son suministros pobres, que no permiten, ¿no?, ni siquiera tener los mínimos medicamentos esenciales, lo cual se traduce en que la atención en el primer nivel sea de baja calidad y que el aporte que le hace el primer nivel a la reducción, en el caso nuestro, o a la prevención de la morbilidad materna extrema sea muy poco. Y hay otros factores que están pesando en la región, como el cambio climático, los conflictos, las crisis humanitarias, los desplazamientos, que causan inestabilidad y fragilidad y que hacen a las mujeres latinoamericanas muchas veces más vulnerables y que están incidiendo en esos resultados de mortalidad materna. Entonces, la pregunta es, el primer desafío, yo no puedo apostarlo todo a mejorar la capacidad resolutiva para atender las emergencias obstétricas. Nuestros países tienen que comenzar a incidir en esos factores determinantes que van más allá de lo biomédico, ¿correcto? Y es muy importante que nuestros gobiernos, ¿sí?, generen modelos de gestión que le apunten a intervenir esos factores, ¿sí?, que son factores que van más allá de lo biomédico desde la preconcepción. Los países deben tener un plan para reducción acelerada de la mortalidad materna. Debe haber unas políticas públicas que garanticen recursos financieros, insumos y recursos humanos en el primer nivel de atención. Debemos tener estadísticas vitales que sean fidedignas y tener esos indicadores que nos permitan saber realmente cuáles son los progresos, dónde están las dificultades y cómo podemos mejorar a futuro. Adicionalmente a eso, y lo planteó la doctora Quijara, empoderar a las mujeres, a las familias, a las comunidades, para que exijan el cumplimiento de sus derechos. Es supremamente importante buscar alianzas con la sociedad civil. El tema de interculturalidad es un tema que hemos dejado de lado y que se vuelve un tema importantísimo si nosotros queremos avanzar hacia acelerar esa reducción de la muerte materna, empoderar a las mujeres y a sus familias para que ellas mujeres se autogestionen, se autocuiden en sus entornos, fortalecer las redes sociales y comunitarias, porque ese fortalecimiento seguramente va a generar más protección a las mujeres y sus recién nacidos. Entonces yo creo que uno de los retos que tenemos hoy, de los desafíos que tenemos en América Latina, es pensar en serio en cómo nosotros podemos intervenir esos determinantes sociales, esos determinantes que van más allá de lo biomédico. Es imposible pretender que una mujer que se embaraza obesa o en pobres condiciones nutricionales, anémicas, con enfermedades crónicas persistentes, con antecedente de preeclampsia en el embarazo anterior, con antecedente de hemorragia posparto, que esa mujer se embaraza y va a tener un embarazo ideal y un recién nacido sano con un peso ideal. Eso es absurdo. Y lo que está pasando en la región es que el pobre compromiso que hemos tenido con la atención primaria en salud no se expresa de ninguna manera en que estemos mejorando las condiciones de las mujeres para que esas mujeres se embaracen en una condición lo más saludable posible para garantizar que durante el embarazo la posibilidad de complicación y de muerte es menor. Por esa razón, además de intervenir en esos factores que van más allá de lo biomédico, la propuesta que yo estoy haciendo en la región es, ¿por qué no nos sentamos a disminuir esa carga de morbilidad materna extrema? Vamos a prevenir esa morbilidad materna extrema con intervenciones que podemos implementar desde la atención primaria en salud. No vamos a abandonar lo que estamos haciendo en las emergencias obstétricas, pero tenemos que reconocer que lo que estamos haciendo en las emergencias obstétricas es insuficiente. Y el gran desafío hoy es ver cómo logramos fortalecer esa atención primaria en salud para tener personal capacitado, para tener cadenas de suministro adecuadas, de tal manera de que las mujeres se puedan beneficiar desde la preconcepción de intervenciones orientadas a disminuir esas causas frecuentes de morbilidad materna extrema, que las más vulnerables puedan acceder oportunamente a los servicios de atención preconcepcional y de atención prenatal de manera temprana y oportuna, ¿correcto? Y mirar cómo podemos implementar modelos de gestión de riesgos. Es que hoy en día estamos identificando riesgos, pero no los estamos gestionando para que realmente podamos atenuar o modificar esos riesgos y evitar de que las mujeres lleguen a tener complicaciones importantes. Para ello, pues debemos tener modelos de atención basados en la atención primaria, ese es un gran reto, fortalecer ese primer nivel de atención, tener énfasis en el concepto de gestión de riesgo. La gestión de riesgo va más allá de la identificación de riesgo,
contar con los medicamentos esenciales para poder gestionar esos riesgos, bien sea porque los atenúo o los modifico, y garantizar que las mujeres, especialmente las más vulnerables, puedan acceder oportunamente al servicio de salud desde la preconcepción y si es durante la gestación, idealmente en el primer trimestre del embarazo. Obviamente que se requieren contar con equipos interprofesionales, con competencias, con capacidad resolutiva que apoyen ese primer nivel, ¿correcto? Tenemos que utilizar herramientas analíticas para determinar la demanda, ¿sí? Que requerimos de profesionales en un territorio o región, buscar cómo compensamos mejor esos profesionales a través de una mejor remuneración, incentivos no financieros, formas de vinculación laboral que garanticen su permanencia, que esos profesionales tengan instituciones con una capacidad resolutiva que les permita a ellos poder aplicar las mejores prácticas y mejorar la delegación de responsabilidades. Ayer, en un foro aquí en Bogotá, estábamos discutiendo el por qué razón el personal de enfermería no tiene dentro de la delegación de responsabilidades en mi país la posibilidad de hacer una MEU para una interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos que actualizar esos marcos jurídicos, de lo contrario no vamos a avanzar. El mundo está pensando así. El mundo hoy en día está pensando en intervenciones para disminuir esa carga de morbilidad materna extrema desde la preconcepción, no apostarle todo al embarazo, no apostarle todo a manejar la situación de emergencia obstétrica. Esta es la preeclampsia, primera causa o una de las primeras causas de muerte materna en América Latina. Miren ustedes cómo el continente nuestro, miren mi país está en rojo, las mujeres latinoamericanas tienen en muchos de los países dietas bajas en calcio. Está demostrado que inclusive suplementar con calcio desde la preconcepción aporta a la reducción de preeclampsia en poblaciones que tienen déficit en la ingesta de calcio. Y ya hay regiones de América Latina pensando en estrategias de salud pública, como por ejemplo suplementar el agua, que es de consumo universal, con calcio, para mejorarle a las mujeres que no ingieren calcio a través de la suplementación del agua, lograr niveles de calcio desde la preconcepción que les ayuden a prevenir, ¿no?, la aparición de enfermedad hipertensiva. O miren esta evidencia del Lancet. Cuando las mujeres tienen una hemoglobina por debajo de 10, se incrementa de una manera importante el riesgo de hemorragia posparto. ¿Será que tenemos que esperar a que las mujeres se nos embaracen con 8 de hemoglobina para gestionar sangre durante el embarazo? ¿O no será que es muy importante tener un programa de atención preconcepcional en el primer nivel de atención que identifique a esas mujeres que están en esas condiciones de anemia para que se embaracen con una hemoglobina decente que disminuye el riesgo de hacer hemorragia posparto? Y así hay una serie de condiciones que nosotros podemos gestionar para evitar esa carga de morbilidad materna extrema, algunas desde la preconcepción y otras durante la atención prenatal. Indudablemente, la obesidad genera enfermedad hipertensiva. Las mujeres que tienen enfermedades crónicas preexistentes, una hipertensión crónica, una enfermedad autoinmune, tienen más riesgo de hacer enfermedad hipertensiva. Hombre, ofrezcámosle asesoría anticonceptiva en la preconcepción o invitémoslas a que consulten si se embarazan tempranamente para beneficiarlas del calcio aspirina, ¿correcto? La hemorragia obstétrica, primera causa de muerte hoy en la región, corrijamos la anemia. Tratemos de que si alguna mujer es multípora, invitémosla a que planifique, expliquémosle los riesgos. La relación obesidad-hemorragia posparto es importante, ¿correcto? Durante el embarazo, corrijamos esa hemoglobina, hagamos manejo activo del tercer periodo del parto. En el tema del aborto, por favor, lo ideal es que las mujeres se embaracen cuando lo deseen, pero para eso necesitan tener acceso a una oferta de anticonceptivos. Y si una mujer se embaraza y no desea el embarazo y tomó la decisión de interrumpirlo, pues no coloquemos barreras, no coloquemos obstáculos. El aborto seguro tiene una baja probabilidad de complicaciones, pero es más baja si se hace en el primer trimestre del embarazo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer conciencia de que en el escenario latinoamericano, si no trabajamos ese exceso de morbilidad materna extrema que nos está consumiendo en los países, si no pensamos en trabajar atrás, si no pensamos en fortalecer el primer nivel y no apostarle todo a la mediana y alta complejidad para que las pacientes se enfermen y pretender sacarlas adelante en las unidades de cuidado intensivo, créanme que la aceleración de la reducción de la mortalidad materna en la región estará lejos de lo que necesitamos para tener un indicador decente al año 2030. Con esto no quiero decir que no sigamos trabajando en las emergencias obstétricas, pero
Yo le estoy agregando una palabrita a la propuesta. Tenemos que garantizar la atención segura de las emergencias obstétricas. Y la atención segura de las emergencias obstétricas implica de que debemos tener redes integrales e integradas de atención con suficiente capacidad resolutiva para que las mejores prácticas puedan estar allí y beneficiar a las mujeres que siguen presentando, ¿sí? Problemas de emergencia obstétrica. Lamentablemente, como siempre, las más vulnerables de América Latina no cuentan con redes de atención bien definidas, enfrentan mil barreras para acceder a los servicios de salud y tienen problemas incluso para ser remitidas en condiciones que salven vidas cuando se presenta una emergencia obstétrica. Por eso debemos replantear lo que estamos haciendo hoy en emergencias obstétricas e incorporar el concepto de seguridad que implica mejorar, además de las habilidades técnicas, donde nosotros estamos trabajando los paquetes de atención, estamos utilizando técnicas de salud digital para mejorar la comunicación, estamos desarrollando instrumentos para mejorar la capacidad resolutiva, ¿correcto? Hemos mejorado los análisis, tenemos que mejorar las competencias y las habilidades no técnicas. Uno de los grandes problemas hoy en América Latina, en todos los sitios de atención de las emergencias obstétricas, es que no somos capaces de trabajar en equipo. No tenemos habilidades para comunicarnos, no reconocemos el liderazgo en los servicios y eso está incidiendo tremendamente en la calidad de lo que estamos ofreciendo en términos de seguridad de la atención de las emergencias obstétricas. Para finalizar este lindo webinar, yo quiero decirles que los desafíos son muchos. Y quiero decirles que si nosotros no le damos una mirada diferente a la mirada que nos gusta a los ginecólogos, ¿cómo no nos va a gustar hablar de preeclampsia hasta la saciedad? ¿Cómo no nos va a gustar hablar de factores angiogénicos y antiangiogénicos? Qué bueno que una mujer pueda acceder a una UCI, pero por favor, no menospreciemos todo eso que podemos hacer nosotros si centramos el enfoque en la atención primaria. Debemos reorientar nuestros sistemas de salud hacia la atención primaria. Debemos ampliar intervenciones preventivas basadas en evidencia desde la preconcepción. Debemos procurar que las mujeres, las más vulnerables, accedan desde la preconcepción a una atención de alta calidad, respetuosa. Debemos tener los medicamentos esenciales disponibles desde el primer nivel, tener redes de atención integradas e integrales, eliminar barreras para que las mujeres puedan tener acceso a lo que ellas quieren, respetar sus derechos, empoderar las comunidades para que exijan el cumplimiento de esos derechos y obviamente invertir en sistemas de información sanitaria confiables que nos permitan evaluar realmente cómo vamos caminando con referencia a acelerar ese progreso de la reducción de la mortalidad materna. Finalmente, agradecerles el espacio y decirles que los esperamos en Ciudad del Cabo entre el 5 y 9 de octubre de este año. Este congreso será un suceso extraordinario, será fantástico y ojalá pudieran estar con nosotros. Muchísimas gracias, Flori, muy amable. Muchísimas gracias, doctor. Excelentes comentarios. Les cuento en el chat de las exposiciones. Obviamente han estado de lujo. Los invitamos si alguno tiene alguna consulta, hay un espacio ya sea en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas que podrían colocarlas. No he visto alguna. Y por aras del tiempo, si alguno tiene alguna pregunta, pues invitarlos en este momento a que nos la pongan ahí en el chat. Vamos a dar unos minutitos. Yo creo, ya como haciendo una pequeña comentario general. Definitivamente hay un reto que es enorme, que estamos un poquito cuesta arriba, que como lo decían en las diferentes exposiciones, lo ideal es evitar un embarazo no planificado. Iniciemos por ahí, iniciemos por una consejería preconcepcional, tratar de que ese embarazo llegue en el mejor momento y saber si identificar las pacientes que son de riesgo para poderlas, como decía el doctor Ortiz, derivarlas, tener un buen sistema, digamos, de traslado de aquellos pacientes. Como nos dijo Anne, la doctora, la presidenta de FIGO, definitivamente es muchísimo más amplio el problema, no es biomédico, siempre nos hemos centralizado mucho en esto. Es multifactorial, tenemos que tener una visión muy amplia, salud, educación, estándares de vida, todo esto nos va a influir en no poder lograr, si quisiéramos, este reto de disminuir la mortalidad materna.
También no tener esa sensación de desesperanza, ¿verdad? Que a veces nos llega, ¿verdad? De ver que es multifactorial y que no podemos hacer. Sabemos que uno quisiera influenciar en el bosque, pero tenemos a veces un árbol al frente que es nuestra paciente y desde ahí tenemos que iniciar para poder impactar en el resto. ¿Se puede soñar? Yo creo que sí, podemos soñar, cada uno desde nuestro lugar donde estemos, tratar de impactar y tratar de hacer, como decía muy bien el doctor Ortiz, las alianzas y como decía la doctora, dar esa visión general y con todas las diferentes instituciones que están implicadas en este aspecto. Y también, que también la doctora lo mencionó, no olvidarnos de nosotros, ¿verdad? Ese burnout que podríamos tener y que a veces entonces dejamos de pasar algunos aspectos tan importantes. Trabajar también en nosotros para poder nosotros estar bien, para que nuestras pacientes estén bien. Así que si no hay preguntas en el foro, agradecerles definitivamente, invitados de lujo, la participación excelente y quisiera invitarlos al próximo webinar que va a ser el 11 de octubre. 11 de octubre, que estamos en ese momento, es una fecha donde el cáncer de mama, ¿verdad? Ese flagelo que tenemos también en nuestro medio, no podemos olvidarlo, así que en conmemoración de esa fecha, del Día Mundial del Cáncer de Mama, ustedes están viendo ahí la invitación y así que también, igual que hoy, esperamos tener una audiencia muy importante y los invitamos porque también para ese 11 de octubre tenemos invitados de lujo. Muchísimas gracias. Aquí terminamos. Muchísimas gracias a los expositores, doctor Ortiz, doctora Ann, al doctor Sosa y muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron de diferentes lugares del país, no solo del mundo, no solo de América Latina. Muchísimas gracias y buenos días.